Hermanos, me da gusto estar con ustedes nuevamente. Ya es nuestra clase número 2 sobre el tema de la historia de la iglesia. En la clase anterior ya hablamos acerca del modo de calificar, lo que Dios nos va a ir permitiendo estudiar acerca de la vida de la iglesia. Hablamos puntos importantes sobre qué significa la palabra iglesia, que en el hebreo, cuál es la palabra que se utilizaba, en el griego, ¿no? La palabra eclesía. Entonces todo eso ya lo hemos estado viendo acerca de la parte de la primera clase de la historia de la iglesia, cuál es ese significado en el original que nos hace referencia a la comunión, a la asociación, ¿sí? Principalmente eso, ¿no? Eso es lo que nos lleva a entender la parte de la iglesia. Vimos un poco acerca de los temas que se van a ir estudiando en el transcurso de este trimestre. Si Dios permite, no sé si un trimestre más, solo Dios sabe. Hablamos de la naturaleza de la iglesia, ya lo vimos. También la preparación física, la vida de la iglesia, la preparación espiritual. Y una parte también importante es el carácter de la iglesia. Yo les mencionaba en este punto sobre el carácter de la iglesia, es porque fue conocida por su belleza espiritual. ¿A qué me refería? Al espíritu de amor que unía a los miembros de la iglesia, ¿no? El que se veía por ayudar a los demás, por la preocupación, el compartir el bienestar de los demás miembros de la iglesia. Entonces, eso fue más o menos lo que estudiamos en nuestra primer clase. Hoy damos inicio ya a nuestra segunda clase. Y bueno, el punto de partida, la cumbre que marca, ¿no? El inicio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es ahí en el Monte de los Olivos, muy cerca de lo que era Jerusalén. Lo dice el libro de los Hechos en el capítulo número 1, versículo 12. Hechos 1:12. Dice de la siguiente forma: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entonces, ahí es como que el punto de partida de la vida de la iglesia, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, después de que resucitó, después de haber sido crucificado, después de resucitar, de salir, ¿no? De esa tumba, Él dio sus últimos mandamientos a los discípulos, y de ahí subió a ese trono celestial, a la diestra del Padre. Entonces, en ese inicio, en esas últimas instrucciones que nuestro Señor le da a los discípulos que estaban reunidos en ese lugar, fue como esa parte donde concluye ese periodo, donde nuestro Señor caminó con los discípulos, pero donde iba a dar inicio a ese periodo de la vida de la iglesia. Ese periodo, primer periodo, nosotros podemos llamarle como el periodo de la iglesia pentecostal o el periodo de la iglesia apostólica. Ese primer periodo que del que estoy hablando ahorita, es el que termina con la muerte de Juan. Me refiero a los discípulos, ¿sí? Que fueron asignados por nuestro Señor Jesucristo para llevar ese evangelio. Él fue el último de los apóstoles que estuvo sobre la tierra. Esto más o menos fue en el año 100 después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ese periodo nosotros lo vamos a llamar como un periodo de la edad apostólica o un periodo de la iglesia pentecostal. Dice en Hechos capítulo 2 versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces ahí es como el inicio de la vida de la iglesia, cuando el Espíritu Santo, ¿sí? Viene a los discípulos, a los apóstoles en el tiempo del Pentecostés. Por eso le llamamos iglesia pentecostal, ¿no? Porque es en el Pentecostés. Tristemente, ese nombre, iglesia pentecostal, hoy se le da a un cierto grupo, ¿no? de congregantes, a un cierto movimiento doctrinal, donde esa parte pentecostal los diferencia porque son muy como efusivos, como muy exagerados. Entonces, tristemente, ¿no? Se ha
se le ha dado, ¿no?, a ese nombre un mal sentido. Pero nosotros lo vamos a conocer porque es el tiempo del Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo a los discípulos. Ahora, después de ese periodo de 100 años, cuando murió el último de los apóstoles, que fue Juan, siguió otro periodo de aproximadamente 200 años, donde la iglesia estuvo bajo la espada de la persecución, ¿sí? Esto fue aproximadamente en el siglo segundo, siglo tercero y parte del siglo cuarto. Estamos hablando como el año 330 aproximadamente, donde el imperio, el más poderoso imperio, que era el imperio romano, ¿sí?, ejerció todo su poder. ¿Para qué? Para destruir a lo que ellos llamaban la superstición cristiana, ¿sí? Entonces, hubo 7 generaciones aproximadamente que vivieron esa persecución, que vivieron ese daño, ¿no?, que este imperio quiso causarles. Un noble ejército, podemos llamarle, de mártires, ¿no?, que alcanzaron bajo esa persecución, esas espadas, esas fieras, ¿no?, a donde eran soltados, la hoguera, ¿no?, alcanzaron esa corona. Esa corona, ¿por qué? Por mantenerse fieles a nuestro Señor Jesucristo. Podemos leer en la parte de la historia muchos hombres, muchos líderes, miembros de esa recién formada iglesia que sufrieron. ¿Por qué? Por causa de esa fe cristiana. Y esto es algo bien interesante. Si algo tiene esta clase que estamos estudiando, este tema, en este instituto, ¿no?, la historia de la iglesia, es que vamos a conocer muchos datos históricos, ¿sí? Sí hay parte de doctrina, pero lo principal de este tema tiene que ver con datos históricos. Por eso el tema se llama la historia de la iglesia, o la iglesia a través de la historia. Entonces, dentro de esos datos que existen, dentro de esos datos que se conservaron y que fueron compartiéndose de generación en generación, podemos encontrar, ¿no?, de hombres, de mujeres, ¿sí?, esos miembros de la iglesia que sufrieron por la fe cristiana, algo que hoy en día, discúlpenme, los que se dicen creyentes no quieren sufrir la fe cristiana, no quieren verdaderamente comprometerse y ser verdaderamente la iglesia de Cristo, ¿sí? Hoy, por cualquier cosita, ya la gente no quiere asistir, ¿no? Si ya le dolió la uña del pie, si ya le salió un compromiso, si le dio flojera, ya no quieren asistir a la iglesia. Ya no es la iglesia, la verdadera iglesia que en esos primeros años, ¿no?, se notaba cuando eran creyentes comprometidos, creyentes que verdaderamente amaban a Dios, amaban a Cristo, que verdaderamente podían mostrar su fe. Mira, esa persecución comenzó en el inicio, y que está registrado en la misma Biblia, lo hemos leído, ¿no?, en las enseñanzas, con un Pedro, un Juan, que fueron encarcelados, que fueron perseguidos en muchas ocasiones. O Esteban que predicó, que él fue conocido por una gran predicación que dio, pero fue la única. Y de ahí murió Esteban. Un Santiago que murió también como ese mártir, ¿no? El mismo Pablo también, él contaba, él manifestaba en sus cartas la persecución que sufrió, cómo fue arrastrado, cómo fue apedreado, quedar hasta casi muerto, levantarse, sacudirse y seguir adelante. Bueno, mismo Pablo, que estaba en Corinto también, entonces fue arrastrado y fue llevado hasta el gobernador romano Galión. Entonces, vemos todos esos sufrimientos de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, que en un principio fueron causados por los mismos judíos, pero conforme fue avanzando el tiempo, ¿sí?, la actitud, esta misma actitud que tenían los judíos, la tomó el gobierno romano, y entonces empezó también esa persecución en contra de los cristianos. Nerón fue el primer emperador que persiguió a los cristianos. En el año 64, después de nuestro Señor Jesucristo, durante su imperio, durante su reinado, se incendió Roma. El fuego ardió como por 6 días y 6 noches, y entonces se corrió el rumor de que el que había iniciado ese fuego había sido el mismo emperador Nerón. Entonces esto provocó en los ciudadanos de ese lugar
que odiaran al emperador. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el emperador? Para contrarrestar ese odio, el contrarrestar el que lo estuvieran señalando, acusó a los cristianos. Acusó a los cristianos de que ellos habían sido los que provocaron ese incendio. Sabemos, y la historia lo cuenta, que esa acusación no fue cierta. Pero ¿qué provocó? Que muchos creyentes, muchos cristianos fueran arrestados. Hubo una gran persecución en contra de los cristianos. Es más, muchos murieron crucificados o a espada, ¿no? Otros cristianos, de acuerdo a lo que cuenta la historia, ¿sí? Eran cocidos a la piel de bestias salvajes. Luego esas bestias eran soltadas a los perros hambrientos para ser despedazados. Imagínense la escena, la verdad que yo de pensarlo solamente es algo triste, es algo difícil hasta de comprender, de ver. Perros salvajes, ¿no? Destrozando el cuerpo de los cristianos que estaban atados a esas bestias también. Las mujeres eran atadas a toros furiosos y eran arrastradas hasta morir. De verdad, esos eran los cristianos que hablaban, ¿no? que mostraban su fe y que les costó la vida. Después del anochecer, los cristianos eran puestos en estacas y quemados en los jardines de Nerón. Los romanos que odiaban a los cristianos podían entrar a los jardines y ver esa escena donde estaban esas antorchas humanas encendidas. Nerón se paseaba en esos jardines en su carruaje para disfrutar esa escena. De verdad que fue una escena, fue un tiempo difícil para los creyentes y no fue de los primeros 100 años. Esa persecución se extendió por muchos años más. Durante la persecución de Nerón, Pedro sufrió el martirio en Roma. Se dice que fue crucificado de cabeza, y esto a petición suya, pues dijo que no era digno de ser crucificado como su maestro. Pablo, por ser ciudadano romano, fue decapitado. Entonces así vamos viendo la historia de todos esos hombres, mujeres cristianos que por causa de su fe sufrieron. También, y voy a seguir hablando de otros testimonios, otras vidas que también sufrieron por causa de su fe. Hubo persecuciones en el siguiente siglo, después de los 100 años. En diferentes partes de ese imperio romano, muchos cristianos fueron muertos. Entre algunos mártires que pronuncia la historia, estaba Ignacio, que era obispo de Antioquía, un Policarpio, que era obispo de Esmirna, y Justino, que era apologista, que había escrito de una forma audaz en defensa de los cristianos. Ignacio fue arrestado por órdenes del emperador y sentenciado a ser lanzado a las bestias salvajes allá en Roma. Él anheló, ¿no?, dar su vida por su Salvador. Fíjense se capturaron las palabras de este hombre. Este hombre dijo, Ignacio dice: ojalá las bestias salvajes estén ávidas de lanzarse sobre mí, si no, yo las apremiaré. Vengan manadas de bestias salvajes, vengan los desgarramientos y destrozos, destrucción de los huesos y de la separación de los miembros. Ven tortura cruel del diablo, solo déjame llegar hasta Cristo. Ve las palabras de un hombre que fue soltado a esas bestias salvajes, un hombre que sabía lo que le iba a costar esa fe, pero que él al final, sus palabras eran de: voy a estar con mi Señor, voy a estar con mi Cristo. Policarpo fue el último de los que habían sido instruidos por los apóstoles, que fueron enseñados, eran discípulos de los mismos apóstoles. Él fue de los últimos. Él fue arrestado y fue llevado al anfiteatro, ahí en Esmirna. Ahí había una gran multitud. En ese anfiteatro, debido a que los creyentes no tenían imágenes a quien adorar, ¿sí?, los paganos concluyeron que los cristianos no creían en la existencia de dioses. Entonces les llamaron ateos. A los cristianos se les llamaba ateos. ¿Por qué? Porque no tenían imágenes de dioses. Entonces el procónsul de ese tiempo le recordó a Policarpo, que era ya de avanzada edad, y le mostró, ¿no?, lo llevó a que se arrepintiera, ¿no?, de su vida, de su cristianismo.
y que entonces se uniera al grito de fuera los ateos. Policarpo, que estaba en ese lugar ya para ser ejecutado, para morir, que estaba siendo juzgado, miró a la gente, a los que estaban, esa multitud de paganos, y los señaló con el dedo, gritando, fuera con los ateos. Y señalaba que los ateos eran todas esas personas. Entonces el procónsul le dijo a Policarpo, maldice a Cristo y yo te libertaré. ¿Ustedes qué creen que hizo Policarpo? Estaba a punto de morir. Si él declaraba su fe a Cristo, iba a ser ejecutado. Policarpo respondió, 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo puedo blasfemar contra él, mi rey, que me ha salvado? Soy cristiano. Fueron las palabras de Policarpo cuando estaba ahí en ese lugar. Entonces el procónsul proclamó a toda la multitud, Policarpo ha confesado ser cristiano. ¿Qué cree que le pasó entonces a Policarpo? Toda esa multitud, cuando escuchó las palabras de ese procónsul, gritaron que sea quemado. Se juntó la leña, se amontonó la leña ahí en ese lugar donde iba a ser ejecutado, ¿sí? Estaba una estaca y Policarpo pidió no ser atado a esa estaca. Dijo, déjenme así. El que me fortalece para soportar las llamas también me capacitará para permanecer firme en la estaca sin ser atado. Entonces ese montón de leña que se reunió, que se puso ahí bajo sus pies de Policarpo, fue encendida. Y entonces en lo que ese fuego ardía, Policarpo oraba con voz fuerte. Fíjense qué maravilloso esta parte, no el sufrimiento, no lo que estaba viviendo, sino se guardaron las palabras de Policarpo. ¿Para qué? Para mostrarnos lo que era la verdadera fe cristiana, lo que era verdaderamente ser un cristiano que amaba a Dios. Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabo de que me hayas tenido por digno este día y de esta hora, para participar del número de tus testigos y de la copa de tu Cristo. Las llamas consumieron el cuerpo de Policarpo. Entonces, ese martirio de Policarpo tuvo lugar en el año 156 después de Cristo. Imagínense la escena, que estaba ahí Policarpo, manteniéndose firme en su fe, declarando estas palabras, dándole la gloria a Dios y a Cristo, y muriendo en ese lugar. De verdad que son escenas que nos imaginamos y decimos, hombres fieles, hombres verdaderos creyentes. Justino Mártir, como se le conocía, era filósofo, era un estudioso, fue azotado y decapitado en Roma, ¿sí? Junto con otros 6 cristianos. También se capturaron sus últimas palabras, decía así, no deseamos nada más que sufrir por nuestro Señor Jesucristo, porque esto nos da salvación y gozo ante su terrible trono de juicio. Hoy en día, hermanos, hoy la gente se siente porque le dicen, ay, aleluya, o ay, eres un religioso, no sé, y ya no quiero, y ya me ofendo, y ya, o porque hablamos de reglas, o porque hablamos de orden, no les gusta y se ofenden y se van, porque se les lleva a un orden, porque se les lleva a una disciplina, porque sabemos que Dios es un Dios de orden, y no les gusta, se ofenden y se van. Cuando vemos la vida de estos hombres que verdaderamente sufrieron por su fe, por su obediencia, por su amor, y hoy nada, lo que hoy es la iglesia, no se acerca nada a lo que era esa iglesia. Después de estos 3 ejemplos, ¿no? De la época, después de los primeros 100 años de la historia, la persecución continuó con Marco Aurelio, otro emperador. Este decretó que las propiedades de los cristianos debían de ser dadas a sus acusadores. ¿Qué creen que pasó con eso? Había tanta gente ansiosa de poseer las propiedades de los cristianos que empezaron a acusar falsamente a esos hombres, a esos creyentes. Entonces, ¿qué pasó? La persecución se volvió casi universal. Por todas partes los cristianos fueron buscados y llevados al tormento y frecuentemente ejecutados con crueldad, mientras eran tomadas sus propiedades y dadas a sus acusadores. La más
por esas torturas tan crueles, esas torturas tan duras, buscaban que los cristianos negaran su fe. Pero cuando los perseguidores se convencían de que ninguna tortura haría que los cristianos negaran su fe, decapitaban, ¿no? ¿Sí? Los decapitaban a los cristianos que eran de ciudadanía romana, y a los que no, los lanzaban a las bestias salvajes ahí en la arena, en el anfiteatro. Entonces, de verdad que era una situación dura, difícil para ser cristiano, ¿no? En esa época, decirse cristiano, imagínate, era defender tu fe. Hay parte de la Biblia que nos dice, ¿no? Tú me niegas ante los hombres, yo te negaré ante Dios. Entonces, ellos tenían que mantenerse en su fe. Entonces venía mucha gente pagana, mucha gente del pueblo pagano para ver ese espectáculo, hombres muriendo, ¿no? Con esas bestias que los destrozaban. Pero todos esos creyentes se enfrentaban a la muerte, escúchame, y está capturado en la historia con gran gozo. La última en morir, ¿no? Que se tiene ese antecedente, fue Blandina. Ella era una espectadora de la muerte de muchos cristianos y constantemente los animaba y los exhortaba a mantenerse firmes hasta el fin. Ahora ella también fue capturada. Ella con gozo, con gratitud, entró en la arena. Una red fue arrojada sobre ella, ¿sí? Y fue expuesta a la furia de un toro salvaje que en varias ocasiones ese toro la tomó con sus cuernos, la sacudió y la arrojaba al aire. Finalmente esta niña, porque era pequeña, era joven, murió. Entonces todos esos hombres, todas esas mujeres dieron su vida por la fe. Los cuerpos de esos mártires, ¿sí?, eran quemados. Sus cenizas eran arrojadas al río Ródano. Los paganos, la gente de ese pueblo pagano, de ese lugar, se burlaban cuando arrojaban esas cenizas al río. Ellos decían de una forma burlona: ahora veremos si habrá resurrección de sus cuerpos. ¿Por qué? Porque sus cenizas eran esparcidas. Ellos decían, a ver si es cierto que iba a haber resurrección de muertos. Vemos cómo se burlaba hasta en ese momento que ya estaban muertos, ya estaban en ese hechos polvo, aún así se seguían burlando de los cristianos. Murió Marco Aurelio, ¿no? Llegó ese fin de ese periodo de persecución por alrededor de 70 años. La iglesia como que disfrutó de una paz, ¿no? Disfrutó de una paz, se puede decir, de que no fueron perseguidos. Pero después llegó otro emperador llamado Séptimo Severo en el año 200 al 211. Ese tiempo fue de persecución nuevamente, de gran violencia en Alejandría. Muchos fueron muertos, como el padre de Orígenes. Orígenes fue un gran erudito de la iglesia. Era un joven cuando su padre murió y su madre lo detuvo porque mismo Orígenes quería ofrecerse para ese martirio. Su madre lo detuvo y él se volvió entonces un erudito de la iglesia. Otro de los que sufrió esa muerte por persecución, por el martirio, fue Irineo, el padre de la iglesia, que escribió una brillante defensa llamada Contra las herejías. Entonces, el emperador ordenó una persecución general con el propósito de destruir la iglesia. Este emperador fue Decio, el emperador Decio. Afortunadamente su reinado duró solamente 2 años, en el año 249 al 251. Después nuevamente hubo un respiro para la iglesia de 7 años, pero volvió, ¿no?, la persecución con otro emperador llamado Valeriano. Después de este emperador vino otro periodo de tranquilidad que fue de aproximadamente unos 40 años, hasta el año 303 con el emperador Diocleciano, que inició nuevamente una persecución que fue continuada por su sucesor, que fue Galerio. Esto hasta el año 311. Las torturas, ¿no?, que eran aplicadas a los cristianos eran horribles, que hasta es difícil describir, ¿no?, cómo fueron esas torturas. Los templos fueron demolidos, las Biblias fueron quemadas.
Esa persecución de verdad sobrepasa el número de muchos cristianos martirizados con crueldad. Esos periodos de persecución intentaban extirpar completamente lo que era el cristianismo, quitar completamente a la iglesia de la faz de la tierra. Pero Dios siempre cuidaba de su iglesia, Dios siempre, en ese cuidado de la iglesia, siempre la mantuvo firme. El cristiano que se mantenía firme sufría el martirio, esas persecuciones. Otro fue Cipriano, ¿no?, que murió también como un cristiano fiel, junto con Orígenes, ya después murió, ¿no?, murió por esas torturas. Entonces muchos cristianos en esa ciudad de Roma encontraron de verdad sufrimiento, pero también asimismo encontraron un refugio en las catacumbas, que eran pasajes subterráneos, donde, como no se permitía sepultar a personas dentro de los límites de la ciudad, ¿sí?, eran sepultados a las afueras. Entonces fueron cavados esos largos y angostos pasajes, ¿no?, con el propósito de poner ahí a los muertos. Bueno, esas catacumbas, muchos cristianos se refugiaron, se escondieron ahí de la persecución. Ahí colocaban también a los restos, ¿no?, de otros creyentes que habían muertos como mártires. Regresando a esa etapa del emperador Diocleciano y Galerio, se puede considerar como la última etapa de la persecución. Claro, fue también la etapa de la persecución más severa en contra de los cristianos. Los paganos, al darse cuenta que ese grupo, esos creyentes, en lugar de por esa persecución irse acabando, se multiplicaban, se daban por vencido. Galerio, este emperador Galerio, enfermó, sufrió tormentos, su enfermedad fue incurable, fue horrible, y desde ese lecho de muerte publicó un edicto en el año 311 donde otorgaba a los cristianos permiso para seguir llevando a cabo sus reuniones, y pidió sus oraciones por él, ¿no?, y por el imperio. Pero ese edicto de Galerio no fue completamente la victoria de los cristianos, ¿no?, sino solamente fue una tolerancia poco entusiasta. Pero al final de cuentas fue como que el inicio ya de la victoria de la iglesia, ¿no?, el inicio que se estaba acercando, donde la iglesia ya iba a dejar de ser perseguida como tal. Entonces, en medio de todo esto que acabamos de ver, ¿no?, y podemos encontrar muchos más testimonios, ¿no?, de cristianos que sufrieron esa persecución, donde hubo muchos seguidores, muchos cristianos que se multiplicaron, ¿sí?, muchos seguidores de Cristo que crecieron en número, ya sea público o privado. Casi la mitad de la población del Imperio Romano eran creyentes, eran cristianos. Ahora, hasta que llegó un emperador que se decía cristiano, Constantino. Este emperador ascendió al trono, y mediante un edicto, ¿sí?, detuvo esa persecución, esa matanza en contra de los cristianos. Entonces esos cristianos, todos esos creyentes que fueron oprimidos, ya después pasaron a un tiempo ya de tranquilidad, un tiempo de paz, ¿no? Entonces la iglesia, que era la iglesia perseguida, se volvió como una iglesia imperial, porque estaba el emperador, ¿no?, que se decía cristiano, como ese protector de los creyentes. Ya la cruz, ¿no?, las crucifixiones, ya dejó de ocupar un lugar, y entonces tomó el lugar el águila, como un estandarte de esa nación. Y entonces convirtieron el cristianismo en la religión del Imperio Romano, ¿no? La capital cristiana, Constantinopla, se levantó y desplazó lo que era la antigua Roma. Y cuando Roma dejó de ser pagana, porque empezó a crecer más el cristianismo, se levantó ese lugar como la capital de la iglesia, ¿no? Roma, por eso hoy se conoce como esa parte del Vaticano, ahí en Roma, como esa capital, ¿no?, de la iglesia. Ya con el tiempo se fue desviando, y ya hoy sabemos, ¿no?, que es la parte de lo que es la vida, la iglesia católica. Pero en un inicio sí fue en este caso por este emperador Constantino. Después los bárbaros, ¿sí?, abatieron completamente el Imperio Romano occidental. Pero estos conquistadores bárbaros
fueron conquistados posteriormente por la iglesia. Entonces de ahí se fundó, ¿no? Fundaron en Europa, ¿no? Estas naciones cristianas, ya no naciones paganas, sino cristianas. En la caída de ese imperio romano occidental inició un periodo de 1000 años, que es conocido como la Edad Media. ¿Sí? En sus inicios Europa estaba como en un caos. Era un continente lleno de tribus, pero después se organizó, ¿no? se fue organizando, se fueron organizando esas tribus y se fueron entonces creando los reinos. El obispo romano, los que nosotros conocemos como el Papa, ¿sí? Él se esforzó para dominar, pero no solamente la iglesia, sino quería dominar a todo el mundo, ¿sí? La religión y el imperio romano, el imperio de Mahoma, trataban de conquistar todos los países de ese cristianismo primitivo. Se vino el movimiento de las cruzadas, ¿no? En ese esfuerzo por arrebatar la tierra santa de los musulmanes. Entonces, todo esto es parte de la vida de la historia, ¿no? Que llevó que los cristianos en el transcurso de todos estos periodos de tiempo, ¿no? Cómo fue sobreviviendo, cómo sufrieron esa persecución, cómo se mantuvieron, etcétera. El despertar de Europa, ¿no? Con esa promesa de una reforma en la nueva era, y con la caída de Roma, la historia también se concluyó, esa historia medieval, con la caída de Constantinopla. Después, en el siglo XV, ¿no? Cuando despertó Europa, dio inicio, ¿sí?, lo que era la reforma de la iglesia en el siglo XVI. En esta etapa vemos a Martín Lutero, que clava esa declaración sobre la puerta de la catedral, sus 95 tesis, que básicamente hablan acerca de las indulgencias y el poder papal, ¿no? Como él estaba en contra de esas indulgencias, estaba en contra de lo que el Papa, ese poder del Papa que tenía sobre la iglesia. Él entonces hacía su defensa ante el emperador y los nobles, los ricos de Alemania, ¿sí? Y trataba de romper esos grilletes, ¿no?, de la conciencia de los hombres, ¿no? Trataba de sacarlos de esa esclavitud. Vemos a la iglesia de Roma entonces dividida en dos, ¿no?, debido a los pueblos de la Europa septentrional, ¿sí?, algunos países de esa Europa que fundaron sus propias iglesias nacionales con un carácter más puro. Pero también vemos el surgimiento de la contrarreforma, ¿no?, que empezó en los países católicos y que trató de frenar ese progreso de la reforma. Entonces, todo esto es parte, ¿no?, de esa historia, esa parte de la vida de la historia. Entonces vamos a regresar. Esto fue como un pequeño resumen de lo que es la historia, la iglesia en la historia. Vamos a empezar entonces con el primer periodo de la iglesia apostólica, ¿no?, o también como iglesia pentecostal, como yo les mencionaba. Mucho tiene que ver, lo vamos a ir estudiando, lo vamos a ir analizando de acuerdo al libro de los Hechos, porque ese es parte de los primeros años de la vida de la iglesia. Este primer periodo de la iglesia apostólica o pentecostal, y como apostólica, se considera dentro del año 30, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, hasta la muerte de Juan, que es, ya lo mencioné, el año 100 aproximadamente después de Cristo. Pero como tal, iglesia pentecostal se considera desde la ascensión de Cristo, ¿no?, cuando vino el Espíritu Santo en el Pentecostés, en el año 30, hasta la predicación de Esteban, que fue en el año 35 después de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia como tal, la iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo, pasada, presente o futura, consiste en todos aquellos que creen ¿en quién? En Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, que le aceptan como Señor, como Salvador, que es el único que puede perdonar, ¿no?, el pecado. Y esa iglesia es aquella que obedece a Cristo, que considera a Cristo como verdaderamente
el Hijo de Dios. Entonces inició ese movimiento en el Pentecostés, repito, en el año 30 después de Cristo, 50 días después de la resurrección de Cristo y 10 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Durante ese tiempo, durante ese ministerio de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos, ¿no?, cuando estuvo Cristo en esta tierra, creyeron verdaderamente que Él era el Mesías, el tan esperado Mesías de Israel, el Cristo. Esa palabra Mesías y Cristo, ¿no?, son palabras muy similares, ¿no?, que ambas llevan el significado del ungido, el rey, el príncipe de ese reino celestial. Ahora, nuestro Señor Jesucristo reconoció ese nombramiento. Él sabía, ¿no?, que Él era ese príncipe de ese reino celestial, Él era ese ungido, pero les pidió, en este caso a sus discípulos, que no proclamasen esa verdad hasta que Él resucitara de los muertos. Después de los 40 días de que nuestro Señor Jesucristo resucitó, ya entonces envió a los discípulos a predicar el Evangelio y que ellos esperaran, ¿no?, la venida, el bautizo del Espíritu Santo. ¿Esto qué estaba, a qué lo llevaba? ¿A qué nos hace referencia? A que ellos iban a ser testigos ante todo el mundo, ¿sí?, de ese Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Cuando hablamos de un testigo, es una persona que observó algo, ¿sí?, en algún lugar, que pueden hablar, que pueden dar cuenta exacta de lo que ha ocurrido, ¿sí? Ese es un testigo. En el Nuevo Testamento, este término, ¿sí?, en el griego es la palabra martus. Cuando ustedes buscan la palabra testigo, en el griego es la palabra martus, de donde más tarde surge la palabra mártir. En términos cristianos, la palabra llegó a significar el testimonio que daban, ¿sí?, esos testigos sobre Cristo y sobre su poder salvador. Ese testimonio que daban estos testigos, muchas veces resultaba en que los arrestaban, los flagelaban, los golpeaban y a veces hasta llegaban a la muerte. Entonces de ahí se desprende, ¿no?, se da ese término, ¿no?, martus, al término mártir, ¿no? Ese término griego fue transliterado como mártir, ¿no?, un mártir que sufrió, una persona que sufre o que muere por rendir su fe. Ese es un testigo. Entonces nuestro Señor Jesucristo les llamó que ellos iban a ser testigos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos iban a ser mártires por causa de su fe, por causa de mantener su fe, de declarar su fe, ¿sí? Entonces vemos que parte de la historia, que lo que acabamos de ver, de todos aquellos hombres y mujeres que sufrieron, fue parte de ser esos testigos. Entonces nosotros somos testigos también. Nosotros damos ese testimonio de la obra de Cristo en nosotros. Pero hoy en día no queremos sufrir como sufrieron estos testigos de los primeros años. Hoy no queremos que nos digan nada, ni que nos ordenen o que nos pidan algo porque nos ofende. Cuando nos damos cuenta que esa palabra, ¿no?, testigo, nos lleva a ese término mártir. En el día del Pentecostés, mientras estos discípulos de Cristo, estos seguidores de nuestro Señor Jesucristo estaban congregados, estaban orando, dice la palabra que vino el Espíritu Santo. Ya lo leímos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, vino sobre ellos de una manera maravillosa, que fue esa manifestación tan esplendorosa. Dice que descendieron lenguas de fuego, ¿no?, y se asentaron sobre la cabeza de cada uno de los presentes. Este hecho fue algo tan maravilloso, pero fue un hecho que cambió, que transformó la vida de esos hombres. Sí, podemos ver 3 puntos importantes sobre ese hecho del Espíritu Santo en la vida de estos hombres. Primero, iluminó sus mentes, ¿sí? Fueron abiertos, fueron quitadas esa venda de sus ojos. Se les dio un nuevo concepto acerca del reino de Dios,
que no era un imperio político, sino es un reino espiritual, donde su Señor que había ascendido vino a ser ese Señor que gobernaba a todos aquellos que le aceptaban por fe. Y tercero, les dio poder, ese Espíritu Santo en sus vidas les dio poder, ¿sí? ¿Para qué? Para llevar ese testimonio, para expresar ese testimonio y que ese testimonio que era el Espíritu Santo convenciera a todos aquellos que escuchaban. Entonces, desde aquel tiempo, desde aquel momento, el Espíritu Santo vino a morar a la vida de los creyentes, pero ahora como una presencia permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va, que ya no se aparta, sino que se establece en ese lugar. Ya no en una organización, ya no como se veía, ¿no? Como esa asamblea, sino como una posesión en cada creyente verdadero. Cada creyente conforme a la fe y consagración de cada uno, ¿sí? Venía y descansaba el Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Desde ese día entonces dice la palabra que se derramó el Espíritu Santo y entonces dio ese inicio de la iglesia cristiana, esa fraternidad, ¿no? de los primeros años de la llamada iglesia pentecostal. Repito, que hoy en día es un término que se ha torcido, que se ha cambiado, que ha traído muchos desfiguros a lo que es la verdadera iglesia pentecostal. La iglesia empezó en esa ciudad de Jerusalén. Se limitó, claro, por el inicio, ¿no? Porque ellos empezaron a llevar el evangelio. Se limitó solamente a esa ciudad y algunos alrededores. Las sedes generales, el lugar a donde se reunía normalmente en esa época primitiva, era el aposento alto o el pórtico de Salomón en el templo, donde ahí se reunían esos creyentes. Los principales miembros de esa iglesia eran judíos. ¿Por qué? Porque a ellos se les había manifestado Cristo principalmente, a los judíos. Esos judíos también trajo que no creyeran, que fueran, en este caso, admitidos los gentiles como parte de la vida de la iglesia. Tal vez sí llegaron a pensar, ¿no? que alguna persona gentil podía ser parte de la iglesia, pero tenía que convertirse primeramente al judaísmo. Esto lo podemos ver en las cartas, en las mismas cartas de Pablo, que escribió Pablo, ¿no? Donde esos judaizantes buscaban que los gentiles primero se convirtieran al judaísmo, que se circuncidaran, para después, ¿no? fueran aceptados como parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En ese lugar, en las sinagogas, se enseñaban las escrituras, pero en un hebreo antiguo. Pero posteriormente se traducían esas escrituras en un lenguaje popular. Los judíos griegos, que eran ya judíos que se habían mezclado con griegos, o llamados helenistas, ¿sí? Eran judíos descendientes de esa dispersión, judíos cuyo hogar estaban en tierras extranjeras, no ahí en Jerusalén directamente. Después de Alejandro Magno, el idioma griego se convirtió como en la lengua principal de los países al este del mar Adriático, ¿sí? Hasta cierto punto en lo que era Roma y por lógica en Italia. Estos helenistas, ¿sí? como pueblo, era una rama judía más numerosa, de mayor poder, de mayor riqueza y liberal. También existía otro grupo llamado los prosélitos, que estos eran personas de sangre extranjera que renunciaban al paganismo, abrazaban lo que era la ley judaica, ¿sí? y entraban a la iglesia judía, pero ellos sí eran circuncidados. Ahora, estos prosélitos que eran extranjeros, que se volvían a lo que era la parte de la ley judaica, al judaísmo, se tienen que distinguir de los devotos o temerosos de Dios, porque estos devotos o temerosos de Dios eran gentiles, que dejaban de ser paganos, dejaban de adorar a sus ídolos y empezaban a asistir a las sinagogas, pero
los prosélitos se circuncidaban. Los devotos o temerosos de Dios no se circuncidaban, ni se apegaban a las reglas judaicas, ¿sí? Entonces, no se contaban estos devotos o estos temerosos de Dios entre los judíos, ¿sí? Porque no llevaban a cabo los ritos judíos. Si nosotros leemos lo que es el libro de los Hechos en los primeros 6 capítulos, ¿sí? Vamos a encontrar este periodo primitivo de la iglesia, donde Pedro, ¿sí? Era como el líder, era considerado como ese líder de la iglesia. Él era considerado ese líder, ¿por qué? Porque dice la palabra que nuestro Señor Jesucristo le entregó las llaves y él era esa roca. No, Pedro fue considerado ese líder porque él era un predicador osado, él fue un defensor de la iglesia, fue un líder que se levantó como en primer lugar de los demás apóstoles y defendió su fe, defendió esa iglesia que se estaba reuniendo, que había iniciado ese camino. Entonces, por eso es que a Pedro se le consideró ese líder. No fue considerado papa, ¿no? Como hoy en día es que fue el primer papa. No es cierto. Fue el primer predicador, fue el primer defensor de la iglesia, pero no fue asignado como papa, sino fue ese líder de la iglesia, ¿no? ¿Pero por qué? Por su deseo, por su amor, por su liderazgo, ¿sí? Que tenía Pedro. Vemos el lado contrario de la vida de Pedro, Juan, ¿no? Un Juan que era más callado, un Juan que también lo tenían en gran estima, pero que no era tan impulsivo, no era tan arrojado, ¿no? Entonces vemos dos extremos, por eso Pedro no se le consideró ese líder. Todos los 12 apóstoles, ¿no? Administraban esa parte de la vida de la iglesia, actuaban como un solo cuerpo, pero Pedro era como ese portavoz, ¿no? Que daba inicio, ese líder de la vida de la iglesia. En el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 5, versículo 13, vemos cómo los creyentes le tenían ese respeto a los apóstoles. Vamos a ver Hechos capítulo 5, versículo 13. Hechos 5, 13. Dice ahí: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Sí? Reconocían, ¿sí? Tenían ese respeto por los apóstoles. Al principio, lo que era la parte de la teología, de las creencias de la iglesia, era una creencia, una teología muy sencilla. Ya posteriormente con Pablo, ¿no? Se desarrolló ya una doctrina sistemática, ¿sí? Dentro de los discursos de Pedro, ¿sí? Podemos ver en esa doctrina sencilla, en esa teología sencilla, simple, podemos ver 3 puntos que resaltaban en cuanto a la predicación de Pedro y que él consideraba esenciales. El primero es que el carácter, ¿no? Él marcaba como la mayor parte el carácter mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Él resaltaba ese carácter mesiánico de nuestro Señor Jesucristo, que Él era el Mesías, el Cristo, ¿no? que ese pueblo de Israel había esperado por largo tiempo y que ahora reinaba en ese reino de los cielos, y que cada miembro que formaba parte de la iglesia debía demostrar lealtad, reverencia, obediencia. Era lo que Pedro predicaba como un punto principal de esa doctrina, ¿sí? De esa creencia de la vida de la iglesia. El otro punto esencial también era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado, que había resucitado de los muertos y que ahora vivía, que ahora Cristo era la cabeza de la iglesia, ¿sí? Y que estaba en esa diestra del Padre, que Él viviría por toda la eternidad. Y la tercera enseñanza, de tercera doctrina básica, también sencilla, de lo que predicaba Pedro, es que
Cristo vendría nuevamente por su iglesia. Aquel que ascendió a los cielos, dice, en su tiempo volvería a la tierra y reinaría sobre la iglesia. Esas eran las tres doctrinas esenciales que predicaba en este caso Pedro. Nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos les enseñó que después de un tiempo Él regresaría por su iglesia, pero que ningún hombre, ningún ángel, ni aun el Hijo sabía el tiempo, sino solamente el Padre. Entonces, ¿qué llevó a esto? La expectación del regreso de su Mesías, de su Señor, de su Rey. Ellos esperaban con ansias el regreso de su Señor. Imagínate, eso los mantenía en su fe, los mantenía firmes, seguros y con ese deseo de luchar, de mantenerse, de afirmarse en su fe, porque esperaban el regreso de su Mesías. Ellos recibieron esa promesa de nuestro Señor Jesucristo que Él regresaría por su iglesia. Todos esos hombres que fueron recibiendo esa enseñanza de Pedro, de los primeros discípulos, todos ellos se mantuvieron firmes en esa promesa. Hoy debería de ser eso en la vida de la iglesia. Eso nos debería de mantener firmes, seguros, en esa defensa de la fe, en esa obediencia, en ese amor, en esa seguridad de que nuestro Señor, de que nuestro Rey vendrá por su iglesia y nosotros como parte de esa iglesia. Entonces, ese testimonio, esos primeros hombres que sufrieron por su fe, por decirse cristianos, hermanos, hoy debería ser lo mismo en la vida de la iglesia. Si ellos mantenían esa seguridad de que su Rey vendría, de que su Mesías regresaría, su Señor regresaría por esa iglesia, hoy para nosotros que se ha transmitido esa enseñanza, que se ha transmitido, que ese mismo Espíritu está ahora en nosotros, debería de mantenernos en esa firmeza y en esa seguridad, con las ansias de que Cristo vendrá por su iglesia, de que estaremos nosotros esperando con ansias el regreso de nuestro Mesías. Eso debería de ser la iglesia, eso debería de dar testimonio. Mira, el arma más poderosa que tenía la iglesia y que hoy debería de ser esa misma arma para ganar a más personas para Cristo es el testimonio. Pero hoy el testimonio de la iglesia está por los suelos, tristemente. Tantas deformaciones, tanto degenere, tanta enseñanza falsa ha torcido, ha dejado de ser lo que era la iglesia de esa época. Hoy no es lo mismo. Pero ¿por qué Dios nos permite tomar este tipo de enseñanzas? Porque Dios nos da la oportunidad de regresar a ser esa misma iglesia que era en los primeros años. Hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres obedientes, dispuestos a declarar su fe, a dar testimonio de su fe en su Señor Jesucristo, que va a venir por su iglesia, a demostrar que verdaderamente Cristo viene a reinar en sus vidas, que es su Señor y su Salvador. Hoy es el tiempo. Dios nos da la oportunidad de que recapacitemos, de que reflexionemos y que corrijamos el camino. Y dejemos de ser una iglesia mediocre. Dejemos de ser una iglesia conformista y empecemos a ser la verdadera iglesia de Cristo. La verdadera iglesia que ama a Cristo, que da testimonio de quién es Cristo, su Señor, y que está dispuesta a dar su vida por Cristo. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar esta clase número 2 hasta aquí. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre Celestial, venimos delante de ti dándote gracias, Señor. Gracias, Padre, por mostrarnos, por hablarnos, Señor. Señor, tú permitiste que todos estos datos, Señor, que se dejaron, que se guardaron, ¿sí?, por tantos años, Señor, sirvan ahora para nosotros como ejemplo de lo que era ser un verdadero cristiano, de lo que era ser un verdadero seguidor de Cristo, que estaba dispuesto a dar su vida, que estaban dispuestos a morir por causa de su fe y no negar a Cristo. Gracias, Señor, porque eso nos debe llevar a reflexionar, nos debe llevar a que veamos nuestra propia vida, cómo hemos caminado, si verdaderamente hemos sido esos creyentes fieles que te aman, esos creyentes que verdaderamente te obedecen,
que están dispuestos a dar su vida, Señor, por ti, o hemos sido cristianos débiles, flojos, perezosos. Ayúdanos, Señor, para reflexionar, para analizarnos y para corregir, Padre, porque tú la enseñanza que das a nuestra vida nos ayuda a corregir, nos ayuda a enderecer el camino y empecemos, Señor, a caminar como verdaderos creyentes, como verdaderos hijos tuyos, Señor, que te aman, que te glorifican y que te exaltan. Gracias, Señor, gracias te damos por este tiempo, por esta clase y por lo que sigues enseñando en nuestra vida. Te damos a ti toda la honra, toda gloria y alabanza. En el nombre de tu Hijo bendito Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Doy gracias a Dios por sus vidas. Sigan estudiando, sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra, en esta parte de la historia, y que Dios nos siga mostrando para corregir. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Gracias.